Buenos días, doctora. Buenos días, compañeras. A continuación, el sexto grupo con el tema toma de decisiones. Integrantes: Isa Guanoquiza Maritza Alexandra, Jaramillo Villalta Ángel Salvador, Morales Vélez Gabriela Carolina, Martínez Buitrón Jenny Elizabeth, Salazar Torres María del Carmen. Toma de decisiones. La toma de decisiones es un tipo especial de solución de problemas, en el que ya conocemos todas las posibles soluciones u opciones. La tarea no es encontrar nuevas soluciones, sino identificar la mejor solución disponible o la opción que más se acerque a la satisfacción de nuestras necesidades y metas. Las decisiones van desde asuntos triviales como qué ropa ponerse o dónde cenar, a decisiones importantes como a qué universidad asistir o si comprar una casa, hasta asuntos de vida o muerte. Toma de decisiones lógica. La manera lógica de proceder es decidir de acuerdo a un conjunto de criterios, los factores que son más importantes. Cada opción puede tener características atractivas que compensen los rasgos poco atractivos. Por esa razón, este enfoque se conoce como el modelo compensatorio de la toma de decisiones. Luego, considerar los pros y los contras para ver que también se adecua cada opción a sus criterios. Calificar cada una de las opciones disponibles de acuerdo con esos criterios. Fase 1. Establecer con los clientes una relación laboral adecuada. Un proceso de cambio exige estudiar diversas opciones. Vamos a poner un ejemplo. 4 estudiantes fueron expulsados del colegio por beber cerveza en horas lectivas. El primer paso del proceso de cambio es identificar a todos los clientes potenciales. El segundo es entablar con ellos una relación adecuada. Los clientes pueden ser las personas que autorizan o solicitan servicios de los trabajos, los potenciales beneficiarios del servicio y los que tienen un acuerdo. Todos los estudiantes y sus padres son clientes potenciales y potenciales beneficiarios del servicio. Para que la intervención resulte eficaz, es esencial que el trabajador social procure establecer unas relaciones profesionales apropiadas con todos los clientes. La relación laboral resulta más fácil cuando el trabajador refleja empatía, calidez y sinceridad. Heurística para la toma de decisiones. La investigación ha identificado una serie de heurísticos comunes que la gente usa para tomar decisiones. Los usamos porque en su mayor parte han funcionado en el pasado y porque simplifican la toma de decisiones aun cuando conduzcan a decisiones que no son óptimas. Entre ellas tenemos heurístico de representatividad y heurístico de disponibilidad. El heurístico de representatividad, siempre que tomamos una decisión basada en cierta información que iguala a nuestro modelo del miembro típico de una categoría. Por ejemplo, si cada vez que sale de compras adquiere los artículos menos costosos y si todos esos artículos resultan ser de mala calidad, a la larga decidirá no comprar nada que parezca típico de la categoría muy barato. Aunque la representatividad nos permite tomar decisiones con rapidez, también nos hace cometer errores en algunas situaciones. El heurístico de disponibilidad. En ausencia de información completa y exacta, a menudo basamos las decisiones en la información que esté más fácilmente accesible en la memoria, aunque quizá no sea exacta. Otro heurístico estrechamente relacionado con la disponibilidad es el sesgo de confirmación. Esto es, la tendencia a advertir y recordar la evidencia que apoya nuestras creencias y a ignorar la evidencia que las contradice. Por ejemplo, los individuos que creen que los homosexuales y consumidores de drogas intravenosas, a no ser heterosexuales de clase media, tienen mayor probabilidad de recorrer artículos acerca de tasas de infección por VIH. En esos grupos o países del tercer mundo, ¿qué artículos acerca de casos de SIDA en gente como ellos? Convencidos de que el VIH no es algo que la gente tenga que preocuparse personalmente, ignoran la evidencia en contra. Un fenómeno relacionado es nuestra tendencia a ver conexiones o patrones de causa y efecto, donde no existen. Por ejemplo, algunos historiadores siguen reportando que el presidente William Henry Harrison contrajo una neumonía fatal el día de su discurso inaugural porque lo pronunció en medio de una lluvia helada. De hecho, lo que causó la neumonía es un virus, no la exposición de un clima inclemente. Mucha gente todavía cree que el chocolate provoca el recrudecimiento del acné en el adolescente susceptible, pero esto es un mito, fue desmentido hace medio siglo. El acné es una infección bacteriana, aunque la tendencia a desarrollarlo tiene un fuerte componente genético. Muchos padres creen firmemente que el azúcar provoca hiperactividad en los niños. A pesar de la evidencia empírica en contra, hay una larga lista de creencias de sentido común que persisten a pesar de la evidencia en contra. Marco de referencia. Una forma en que una decisión puede ser influida con o sin intención es la forma que presenta o enmarque la información proporcionada para tomarla. Los psicólogos usan el término marco de referencia para referirse a la perspectiva o expresión de la información utilizada para tomar una decisión. Estudios han demostrado que cambios sutiles en la forma en que se presenta la información afecta considerablemente la decisión final. Decisiones bajo presión. Los individuos no siempre pueden darse el lujo de contemplar diferentes perspectivas o de tener el tiempo para pensar en alternativas, compararlas y luego decir cuál se ajusta a la mejor situación.
Los individuos tienen que tomar decisiones inmediatas, potencialmente de vida o de muerte, que no pueden cambiarse más tarde. Tal es el caso de los oficiales de policía, comandantes militares, enfermeras en unidades de cuidado intensivo. El entrenamiento en condiciones simuladas de emergencia prepara a la gente para usar estrategias eficientes y efectivas de toma de decisión, no solo en estos tipos particulares de emergencia, sino también en situaciones no anticipadas, donde son cruciales las decisiones rápidas y precisas. El estrés causado por una situación de emergencia puede provocar el deterioro de la toma de decisiones. En marzo de 1979, durante el peor accidente nuclear en la historia de los Estados Unidos, uno de dos reactores en la planta de energía de la isla de 3 Millas llegó cerca del punto de fusión. Explicación de nuestras decisiones. El pensamiento retrospectivo adopta diferentes formas. El término sesgo retrospectivo se refiere a la tendencia a ver los resultados como inevitables y predecibles, después de que los conocemos y a creer que podríamos hacer anticipado lo que sucedió o quizá que lo hicimos. En pensamiento en contra de los hechos se refiere a pensar en realidades alternativas que van contra los hechos. ¿Qué sucedería si o solo como una forma de revertir mentalmente un curso de eventos que dio lugar a una experiencia negativa? Explicar acontecimientos atípicos o anormales, asignados la responsabilidad a alguien o a algo, o recuperar un sentido de control personal. Teorías de la personalidad. Las teorías de la personalidad son un conjunto de conocimientos académicos planteados a la psicología para explicar las variaciones de comportamiento entre un individuo y otro. Teoría psicocanalítica. Las teorías psicocanalíticas explican el comportamiento humano en términos de la interacción de varios componentes de la personalidad. Teoría conductistas. Los enfoques utilizados para analizar el acto conductual de la personalidad se conocen como conductuales o teorías de acondicionamiento del aprendizaje. Estos enfoques fueron un cambio radical de la filosofía freudiana. Teorías sociales cognitivas. El comportamiento es explicado como guiado por los con nociones, por ejemplo, expectativas sobre el mundo, especialmente a aquellos de otras personas. Las teorías cognitivas son teorías de la personalidad que hacen hincapié en los procesos cognitivos, tales como el pensar y juzgar. Teoría humanista enfatiza que las personas tienen libre albedrío y que esto juega un papel activo en la determinación de cómo se comportarán. En consecuencia, la psicología humana se centra en las experiencias subjetivas de las personas en opción a los factores forzados y definitivos que determinan el comportamiento. Comportamiento humano en el ámbito laboral. El comportamiento humano es un conjunto de actos exhibidos por el ser humano, en esta determinado por absolutamente todo el entorno en que se vive. Para tratar de aprovechar sus características en el desarrollo de actividades, se intenta mejorar, ya sea absorbiendo sus fortalezas y mejorando esos aspectos, o tratando de disminuir las debilidades, aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser humano suele fallar. Con el comportamiento humano en el trabajo nos referimos a las conductas de las personas en las organizaciones, incidiendo en las relaciones individuales, grupales y las interacciones entre las personas y las organizaciones. Evaluación de la personalidad, la entrevista personal, la observación directa y pruebas. La entrevista personal. Existen dos tipos de entrevistas personales. Durante una entrevista no estructurada, el entrevistador hace preguntas acerca de cualquier material que surja en el curso de la conversación, así como preguntas de seguimiento cuando es apropiado. En una entrevista estructurada, el orden y el contenido de las preguntas son fijas y el entrevistador no se desvía del formato. Observación directa. Los teóricos conductistas y el aprendizaje social prefieren la táctica de la observación directa de una persona a lo largo del tiempo para determinar la influencia ambiental en su conducta. Este método de evaluación de la personalidad no confía en los autorreportes y brinda una buena idea de la gama de conductas de una persona, pero es costoso, se lleva mucho tiempo y es susceptible a malas interpretaciones. Pruebas objetivas. Las pruebas objetivas de la personalidad, como el cuestionario de 10 factores de la personalidad, el NEOPIR y el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, se aplican y califican de acuerdo a procedimientos estandarizados. El uso de esas pruebas es económico y su calificación es sencilla, pero confían en el autorreporte que hace la gente de su propia conducta. Pruebas proyectivas. Es más probable que los teóricos psicodinámicos utilicen pruebas proyectivas, las cuales constan de estímulos ambiguos que pueden generar un número ilimitado de respuestas y que se supone dan a conocer el inconsciente. La prueba de Roth consta de 10 manchas de tinta que la persona interpreta. La prueba de presión temática pide a la gente que elabore historias acerca de 20 imágenes. Conclusiones. Un aspecto importante en la toma de decisiones en psicología se puede observar en una persona cautelosa y conservadora, ya que suele inclinarse por la solución de bajo riesgo. Podría evitar tomar decisiones importantes por temor a equivocarse. El perfeccionismo influye fuertemente en la toma de decisiones. El sentimiento de creerse una persona eficaz también. La gente rígida tiene dificultades para identificar problemas y reunir soluciones alternas. La gente con mentalidad más flexible observa un buen desempeño en estas áreas. Además, la inteligencia presenta un efecto que a la eficacia de la toma de decisiones, a diferencia de la poca inteligencia y educación. El comportamiento de las personas es complejo, depende de factores internos definidos por sus características de personalidad, capacidad de aprendizaje, motivación, percepción del ambiente externo e interno, aptitudes, emociones, valores, etc.
y externos derivados de las características organizacionales, sistemas de recompensas y castigos, de factores sociales, políticos, de la cohesión grupal existente, etc. La psicología moderna se ha encargado de recopilar hechos sobre la conducta y la experiencia humana, organizándolos en forma sistemática y elaborando teorías para su comprensión. Al evaluar la personalidad, lo que nos interesa es la mejor conducta. Lo que queremos averiguar es la conducta típica del sujeto, es decir, cómo suele comportarse en situaciones ordinarias. Es por ello que es importante aplicar los diferentes métodos de evaluación de personalidad.